influenciando al mundo, por encima del mundo, hasta el año que Jesús murió. Entonces era necesario un juicio. ¿Cuál era el juicio? El juicio del ser que vino y engañó y quiso destruir el plan primordial o primer plan de Dios aquí en la tierra, con Adán y Eva. Desde ese momento la palabra profética fue lanzada de la misma boca de Dios. Tú lo vas a herir en el calcañar, pero Él aplastará tu cabeza. Era el juicio. El Espíritu Santo ahora tenía que tomar la vida de Jesús y ejecutar la palabra profética del juicio de Dios dicha allí en el jardín del Edén por Dios mismo. Entonces estaba establecido, pero faltaba la ejecución. No sé si usted me está entendiendo. O sea, Dios creó a Adán y a Eva. No los creó con la muerte. No morirían. Eran seres eternos. Dios no nos creó para la muerte. ¿Me está entendiendo? Pero a través del pecado de Adán entró la muerte. Entonces está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una vez y luego el juicio. Por ese pecado todos morimos. Pero también la Biblia dice que Jesucristo, ¿verdad?, a través de su sacrificio en la cruz, nos da la vida eterna. El que cree en Él tiene la vida. Entonces, aunque nuestra carne muera, nuestro espíritu y nuestra alma van a la presencia del Señor, porque recibieron la vida de Cristo aquí. Pero eso tuvo que ser pago, el precio allí en la cruz del Calvario. Allí se ejecutó en la cruz el juicio de Satanás. El juicio de aquel que quiere destruirte, matarte y robarte. Allí se ejecutó. Dice Juan 10:10, Él vino para matar, destruir y robar, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Allí fue el juicio total de Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Dile que está a tu lado, Satanás es un enemigo derrotado. Ese fue el juicio. Pero nosotros como seres humanos a veces le damos más rienda suelta a Satanás que a Dios. A veces el ser humano tiene más miedo del diablo que de Dios. ¿Sí o no? Amén. No sé acá, pero allá en Rivera es así. Ven un trabajo de macumba y digo, un trabajo de macumba acá. Ven cualquier trabajo del diablo y ya sienten pavor, sienten miedo y corren al pastor. Yo un día una hermana fue y me dice, pastor, no sabe lo que me hicieron en mi casa. ¿Qué hicieron en tu casa? Me tiraron cosas en la puerta, porquería, esos macumberos, un pamento ahí. ¿Qué hiciste tú? Y vengo para que usted vaya y ore en mi casa. Pero ¿y tú qué hiciste? Nada, pastor, ¿qué voy a hacer? Agarraron a patadas. Porque nada del maligno te puede tocar. Amén. Porque en ti está el Espíritu Santo de Dios. El juicio ya fue decretado. El juicio ya fue decretado. Ya se ejecutó. Pero ahora nosotros necesitamos ser convencidos de que ese juicio se haya ejecutado a través de la cruz de Cristo. Es por eso que la palabra dice que no tengamos temor a aquel que puede matar al cuerpo, pero que no puede mandar el alma y el espíritu al infierno. Solamente Dios lo puede hacer. No sé si usted me está entendiendo. Amén. Entonces el juicio ya fue establecido, pero nosotros necesitamos un convencimiento de ese juicio. Así que tóquete a tu lado y no le tengas miedo al diablo. Teme a Dios. Un día fuimos a bañarnos porque en Rivera no tenemos muchos lugares para esparcirnos. Algunas lagunas nomás, riachuelos o piscinas. Y fuimos a un lugar que se llama Barbudo, Paso del Barbudo de los Ramos.
Llegamos allí y había tremendo trabajo en las aguas. Según los macumberos, la Imanjá, que hacen trabajos de macumba, ¿no? Llego con mi madre, con mi esposa, mis niños. Ah, papá, mira eso. Agarré un palo, saqué todo del agua, tiré todo, oré, bendije el agua, vamos adentro, vamos a refrescarnos. Nada me puede tocar, porque es más poderoso aquel que habita dentro de mí que ellos. Pero hay gente que a veces se asusta. Hay gente que se asusta de un tamboril que está tocando, que están invocando los dioses. Ay, están invocando, que invoquen todo lo que quieran, pero el que habita en mí es más poderoso. Yo me pongo a abrir mi boca y adiós tamboriles. Ese es el juicio que Él nos da a nosotros. Nos dio la victoria a través de la obra de la cruz, pero eso necesitamos ser convencidos de eso por el Espíritu Santo. El día 2 de febrero, ¿qué es lo que algunos celebran aquí en Uruguay, en Brasil, en todo? Dios, usted sabe, ¿no? Es porque anduvo por ahí, porque agarró ese conocimiento. Estábamos en la playa de, ¿cómo que se llamaba? Santa Catalina, gracias. Estábamos en la playa de la casa de mi cuñado. Yo ni me había fijado qué día era. Estábamos pescando y de repente salimos con mi hijo a recorrer las playas de Punta de Yegua, que está toda unida con Santa Catarina. Y empecé a ver cosas raras. Y de repente veo un jinete con el pelo por la cintura, un hombre, con uñas largas pintadas de rojo, llevando una bolsa con velas, cintas y otras porquerías más. Y lo miré y me vino a la mente. Hoy es el día que yo se ve. Estaban armando fogatas en todos los montes de tierra alrededor. Y empezaron a venir todas las brujas vestidas de blanco y los pay de santos, los homosexuales, porque todo que es pay de santo es homosexual. Es un requisito que Satanás les pide, les demanda. Empezaron a venir. Y aquello, el espíritu me revolucionó. Y yo me fui a la casa de mi cuñada y me puse al lado afuera y empecé: Señor, haz caer fuego del cielo, pero que estos brujos no practiquen nada en esta agua. Haz venir fuego del cielo, haz venir, Dios mío. De repente se levantó una nube negra del lado del mar y empezó a truenos y relámpagos y tapó el cielo de negro y ellos no practicaron nada. Llovió tanto que se les apagó las hogueras. Hasta hoy esa playa, eso no va. Y eso hace como 10, 15 años. No es mérito mío, es mérito del Espíritu que me hizo que yo sintiera repugnancia por lo que estaban haciendo en la tierra, la creación de mi Dios. Y aquello me llevó a invocar el nombre del Señor. Y dice la Biblia que cuando tú invocas el nombre del Señor, eres salvo, salvo de todas las circunstancias, salvo de todas las cosas. Cuando se invoca el nombre del Señor, pero hay algo. Nadie puede invocar el nombre de Jesús si no es por el Espíritu Santo. Amén. Entonces toca que el de al lado y dile: tú necesitas del poder del Espíritu Santo que está en ti para invocar el nombre del Señor. Es el poder del Espíritu Santo que está en ti. Amén. Tú quieres cambiar la realidad de tu casa. Tú quieres cambiar esa situación. Invoca el nombre del Señor lleno del Espíritu Santo y eso cambiará. Será transformado, porque cuando invocas el nombre de Jesús, estableces el juicio de Dios en tu casa. Amén, Señor, amén. ¿Cuál juicio? El que fue decretado allí en la cruz del Calvario, que allí fue la derrota de Satanás para siempre. Eso viene a convencernos el Espíritu Santo. Él nos necesita que nosotros nos seamos convencidos para poder soltar por nuestra boca. Voy a decirle algo. Tal vez le parezca
orgullo, o hasta puede decir una pereza, es falso. Alguno que tenga un poquito de religiosidad, eso no puede ser. Yo le dije ayer a la abuela, hablando en el festival de la pasarela de Mercedes, ¿cómo se llama? En la playa, en la Rambla. Allá en Rivera todos van en la carretera y van en la Rambla. Todos Mercedes en la Rambla. Es un lugar para evangelizar. Pero estábamos allí conversando las cosas del Señor. Y de repente ella suelta una palabra y yo digo, pero no es así. Tal vez usted crea que esto es una herejía. Lo que le voy a decir, tal vez en esta mañana cuando suelte esta palabra usted piense que es una herejía, pero no es una herejía, es la verdad bíblica. Dios necesita de usted para andar en la tierra. Tal vez usted no me esté creyendo esto, le voy a decir de otra forma. Dios necesita del hombre para moverse en la tierra. ¿Pero cómo? La tierra es de Él, Él anda en todo, sí está. Pero Él no puede manifestarse como Dios. ¿Me entiendes? Si Él se manifiesta como Dios, tú sales huyendo. Es por eso que cuando el rico y el Lázaro mueren, y el rico empieza a clamar de allá del infierno, Abraham, como la figura de Dios, le dice, hey, dice el rico, haz que se levante un muerto, para que le vaya y les diga a mis hermanos que dejen de practicar el pecado, que se conviertan para no venir a este lugar de tormento. Claro que lo dice con esas palabras. Yo a veces juego con eso, pero si se levanta un muerto de allí y viene acá y te quiere predicar, tú huyes. ¿O no? Si tú cruzas por un cementerio de noche y ya... Si se mueve una rama, capaz que te salga disparando. Entonces nadie va a escuchar un muerto, por lógica ya. Pero Dios no habla a través de los muertos, porque dice la Biblia, dejar los muertos con los muertos. Dios usa a vivos. Es por eso que Dios le dice a él, a Moisés y a los profetas tienen. A ellos, escúchenlos. Es por eso que Dios necesita de hombres para movilizarse en la tierra y predicar su evangelio. Es por eso que Dios le da un tiempo a usted para que usted predique el evangelio. ¿Me está entendiendo? Es por eso que Dios necesita del vehículo, y usted es el vehículo de Dios. Yo soy el vehículo de Dios. Dios habita aquí. Entonces, donde yo voy, Dios va conmigo. Hay una canción que cantan los brasileños, no sé si cantan aquí, que a mí no me gusta mucho. Y la canción dice, cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. En medio de la iglesia Él se paseaba. ¿Han escuchado esa canción? Cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Que sí que Él vino solo, no vino conmigo. No, si Él está aquí en esta mañana, es por ti. Es por mí. Porque Él no necesita de estar entre paredes encerrado. Dios no está encerrado. Donde tú vayas, Él va contigo. ¿Me está entendiendo? Yo a veces juego con un testimonio que es una verdad. Un matrimonio llega al consultorio pastoral un día y me pregunta, pastor, ¿es cierto que cuando estamos en nuestro lecho de romance, yo y mi esposa, Dios nos está mirando? Sí. Entonces la mujer empezó a negarse para el hombre, ¿no? ¿Qué va a decir Dios? Que me está mirando, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer si Dios está mirando. Hermano, es lo más dulce que Dios hizo justamente para nuestro deleite, el romance entre marido y mujer. Amén. Y Él te está mirando no solamente ahí, te está mirando cuando vas en el baño, cuando vas en cualquier... Él está siempre contigo. Lo dice la Biblia. No me apartaré de ustedes, estaré siempre con ustedes. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿por qué eso? Es por eso que vino Jesús a la tierra y se hizo hombre para identificarnos con nosotros. Ser igual a nosotros. Es por eso que Jesús decía, hijo de hombre. Hombre igual que nosotros. Con hambre, con sueño, cansado, igual a nosotros.
Jesús, por más que fuera Dios, no era distinto a nosotros. Aún Elías, como está escrito en la Biblia, sujeto a pasiones igual a nosotros. ¿Sí o no? Amén. Entonces dile, Jesús era igual que tú. Soy igual que tú. Solo que él tenía el 100% del Espíritu Santo dentro de él. Y el ministerio que Jesús hacía era guiado netamente por el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros necesitamos de Dios dentro de nosotros para hacer lo que Él quiere. Es por eso que nosotros necesitamos de Dios para ejecutar los juicios. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar los juicios? Si la Biblia dice no juzguéis, no juzgues a tu hermano. Pero juzga al demonio que está en la esquina parado esperándote. Lánzale una palabra de juicio. En liberación, uno nota mucho, aquel que trabaja en liberación, uno nota mucho cómo se mueve Dios a través de sus ángeles. Yo he visto personas flotar en el aire, así, a una altura de esto. Y nosotros lanzamos la palabra con mi esposa y esa persona queda bien. Una mujer un día fue, para que usted se dé cuenta, el poder del juicio de la cruz. Es eso lo que está diciendo la palabra. El convencimiento del juicio. Convencernos de que Jesús ya lo juzgó al maligno. Esa mujer fue a buscar ayuda. Y llegó allá y empezamos a orar y se manifiesta el demonio. Si el demonio tiene una estrategia, siempre va a querer colocarte miedo. La estrategia de Satanás es colocarte miedo para que tú no lo ataques. Entonces de repente ella cayó y empezó a flotar del suelo y a levantarse, levantarse, levantarse. Yo me crucé de brazos y ¡pam! ¿Y esto qué es? Nunca había visto. ¿Me entiende? ¿Qué es esto? Soy mi esposa y ella. De repente el Espíritu Santo dice, empieza a poner fuego en su ropa. Hay ropa que yo miraba que estaba vestida en la blusa, en los pantalones, en los zapatos y nada. No pasaba nada. Y de repente miro, en la mano tenía un anillo. Digo, coloco fuego en ese anillo. Y ella, ¡ah! Y quedó libre. Cuando vine así, yo lo investigué. Y le dije, ¿de quién era ese anillo? Ese anillo era de una tía bruja que murió. Y yo lo encontré y me lo puse. De ahí quedó endemoniado. Pero el juicio estaba establecido. Cuando el Espíritu Santo me mandó poner fuego en ese anillo, el juicio ya estaba establecido. ¿Me está entendiendo? Pero yo necesité escuchar al Espíritu Santo para lanzar la palabra de juicio. Hay un espíritu esperando allí. Tú sientes su presencia, tú lanzas una palabra de juicio. Cuando llegas a tu casa y tú ves que hay algo anormal, lanza una palabra de juicio. Acá no quiero demonios, acá quiero la presencia de Jesucristo aquí en mi casa. ¿Me estás entendiendo? Palabra de juicio. ¿Por qué? Porque ya fue decretado. El Espíritu Santo te va a usar para lanzar las palabras de juicios hoy. Porque el juicio sobre Satanás ya fue, está decretado, hecho ya en la cruz del Calvario. Ahora Él necesita de la iglesia para que la iglesia libere la palabra de juicio sobre los demonios que están actuando en Mercedes o en cualquier lugar. Cuando tú ves algo destructivo, satánico en un lugar, lanza la palabra de juicio. Diablo, esta ciudad no te pertenece, esta calle no te pertenece. Diablo, esta casa no te pertenece, mi auto no te pertenece. Yo soy medio loco en esa área. Y a veces mi auto da algún problema. Y otra vez tiene un problemita y digo, pero suelta mi auto, diablo sucio. Toqué la llave, y se salió. Hay un juicio. Pero Dios necesita de que tú hoy lo lances por tu boca. Amén. ¿Me estás entendiendo? Guiado por el Espíritu Santo. Él te convence y tú hablas. Y ves el resultado. ¿Cuántos tienen una opresión en su economía?
¿Quién te parece que te está oprimiendo la economía? ¿Quién te parece que te está tocando la economía? ¿Quién te parece que trae miseria a la gente? ¿Dios? ¿La miseria viene de Dios? No. Es un espíritu que viene de Satanás. ¿Qué necesita Dios? Que tú lances la palabra de prosperidad sobre tu casa. Te lo voy a decir de otra forma para que entiendas. Cuando Jesús enseña la oración modelo, los discípulos estaban preocupados para aprender a orar. Y Él dice, cuando ustedes vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Dirección. ¿Sí o no? Venga tu reino. O sea, manifiéstete tu reino aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Tú no necesitas pan para mañana, necesitas pan para hoy. ¿Sí o no? Es una oración que está saliendo por dónde? Por tu boca. Lo estás decretando, lo estás estableciendo. Que en tu mesa no va a faltar el pan que Dios promete. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando yo enseñé sobre la sal, sobre la harina, sobre... Amén. Bueno, un día, tal vez vuelva a enseñar, hay muchas caras nuevas. Pero hubo un momento de la historia bíblica que había un decreto de muerte a los profetas. Te vas al segundo libro de Reyes, el tiempo del Eliseo. Había una escuela de profetas y había hambre. Diga conmigo, hambre. Hambre. Dios no te creó para que tú sientas hambre. Entonces, había hambre y Eliseo va y manda a recoger todas las calabazas. Calabazas son los zapallos silvestres. Y se hace una hollada. Un sopón, como decimos nosotros allá en mi frontera, no sé cómo dicen acá. En el sopón había todo, pero había muerte. Entonces, cuando empezaron a comer, dijeron, profeta, hay muerte. Y dice, paren de comer, tráiganme harina. Y lanzó la harina en la olla y reprendió la muerte. Y comieron todos y se saciaron. Está en el segundo libro de Reyes. Si no me equivoco, capítulo 4. Eso, ¿qué hizo el profeta? Lanzó una palabra de juicio. Expulsó la muerte. ¿Dónde estaba la muerte? En el alimento. Una hermana de una iglesia de Rivera tomó esa palabra. Porque la palabra tiene que hacerse viva en ti. Ella toma esa palabra. Estaba pasando por escasez. Su heladera no tenía nada más que algunas hojas de lechuga medias ya marchitas. Ella llega y le pregunta al esposo, ¿cobraste para que compremos algo mañana para hacer la comida? Y él dice, no pagaron todavía. Y ella dice, ¿qué voy a hacer? No sé, dice el esposo. Yo mañana voy a trabajar, si me pagan antes te mando. Bueno, la hermana entró en oración y se acordó de la palabra que había sido lanzada en el templo. Y tomó un poco de harina que había, que habíamos dado en el templo para que todos llevaran. Yo estaba enseñándole la harina y di harina para que todos llevaran un puñado, un poco, un vasito. Y ella toma esa harina y la lanza contra la mesa y lanza la palabra profética. Y dice, nunca más falte el pan de cada día, el alimento de cada día en mi casa. Lanzó contra la heladera. Y ella lo hizo. Y lo hizo creyendo, porque si no, Dios no contestaría. Al otro día, ella se levanta y va al almacén a buscar algo fiado. Como muchos de nosotros a veces. Pero la Biblia sigue diciendo que no pidamos fiado. ¿Verdad? Entonces ella fue y cuando regresa del almacén, en la mesa estaba casi que totalmente tapada con un surtido. Va a la heladera y tenía una pulpa gigante. Y leche, y queso, y dulce de leche. Dice, mi esposo trajo un surtido.
Él no pensó en el Señor. Mi esposo cobró y trajo su pedido. Se preparó la alimentación. Cuando llega el esposo, dice, gracias a Dios que te dio para traer surtido. Y dice el esposo, yo no traje nada, ni cobré todavía. ¿Cómo no? Entonces fue nuestro hijo. Llega el hijo del trabajo, hijo, trajiste, qué gracias. No, yo no traje nada. Y ahí ella se acuerda del acto profético que es. Ese es el Señor. Hermano, nosotros no vivimos una dimensión espiritual. La iglesia hoy no vive una dimensión espiritual mayor porque no le cree al juicio que Dios estableció en este mundo. No creemos en el poder de la palabra, pero la palabra está ahí. ¿Dónde está la palabra? En tu corazón, en tu boca. Es solo lanzar la palabra, creyendo que el juicio ya fue establecido. Amén, amén. Ese es el convencimiento del Espíritu Santo. Amén. El juicio ya fue establecido, que Satanás, el príncipe de este mundo, fue juzgado y él le dio la victoria a la iglesia. Tú eres iglesia, tú tienes la victoria. Está en ti establecer esa victoria. Jesús no va a morir de nuevo. Ya murió, ya lo venció una vez para siempre, dice la Escritura. El sacrificio de Jesús se hizo una vez para siempre. Entonces el juicio de Satanás ya fue hecho una vez para siempre. Lo que el Espíritu está haciendo hoy es convenciendo a la iglesia de ese juicio. Amén. Convenciéndonos a nosotros que nuestro enemigo ya está derrotado. Entonces caminemos nosotros en el poder del Espíritu Santo, estableciendo lo que el reino de Dios quiere establecer aquí en la tierra. Eso es nuestro juicio. Yo necesito cambiar de vida. Yo no soy un empresario. Los que me conocen saben que yo no tengo fortuna. Pero yo le he creído a Dios. Y Dios me ha llevado por las naciones. Y yo viajo a todas las naciones. Ahora el día 9 de noviembre estamos saliendo con mi esposa a Perú. Pasaremos 33 días en Perú, recorriendo las iglesias y predicando. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero yo sé que algo Él me manda a hacer. Muchos lugares descubro en el día o en la hora, porque Dios también es Dios de estrategia. Él no lanza el juicio así porque sí. Él a veces te deja hasta el último instante para que el diablo, porque nosotros somos muy bocones, como el diablo a veces escucha cosas de nuestra boca, él se prepara. Pero para que él no se prepare y que tú lo encuentres desprevenido, porque el diablo en sí no está escuchándote, son los demonios y le llevan a él. Él tiene un ejército muy ordenado. Entonces, como el diablo es astuto, dice la Biblia, mentiroso, engañador, y nosotros a veces somos medio bobos. Dile que de otro lado, bocón, parece que te están hablando a ti. A veces somos tan bobos que lanzamos planes antes de ejecutarlos, ¿sí o no? Y los planes no se ejecutan. Se frustran. ¿Por qué? Porque te anticipaste al propósito de Dios. Te apresuraste. Y la Biblia sigue diciendo, el que se apresura con los pies peca. Y luego su corazón se irrita contra Jehová. Te apresuras, no sucede y te enojas contra Dios, ¿sí o no? Pero no te enojas contra el diablo. ¿Por qué no te enojas contra el verdadero que te frustra? Enójate contra él. Entonces a veces Dios no te revela el propósito hasta última hora, para que tú no abras tu boca y cuentes.
Entonces hay cosas que a veces yo no sé lo que debo hacer. Yo sé que yo voy. Llegado allá, Dios me... A veces voy en el vuelo y Dios me da la palabra para la nación. A veces cuando piso la tierra, el Señor me dice, esta palabra es para esta nación. ¿Me entienden? Pero Dios siempre actúa. Porque Él sabe que yo soy su vehículo que voy. Es como Él pregunta a Isaías, ¿quién irá? Isaías dice, heme aquí, yo voy. Heme aquí, yo estoy dispuesto a ir. El profeta dice, hey, yo estoy dispuesto a poner mi vida por la causa del Evangelio. Yo voy. Y a mí me gusta una canción que cantaban mucho. Yo dirigía la alabanza en la congregación, pastoreaba y dirigía la alabanza. Me acuerdo, veo a mi hijo y digo, va. Y a mí me gustaba una canción que dice, yo iré, Señor, envíame a mí. Y yo la cantaba. Y Dios la tomó. Y empezó a hablarme, sal a las naciones. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. Y desde el año 2008 no he parado de salir. Solo este año pasado que me detuvo por problemas físicos. Pero ya estoy retornando de nuevo. Porque quiero cumplir con el propósito que Dios me llamó. Ir a las naciones y establecer el juicio de Dios en las naciones. Pero tú tal vez digas, bueno, pero yo no voy. Bueno, pero tú tienes Mercedes. Y Mercedes está necesitando de hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para ejecutar el juicio de Dios sobre el mundo espiritual. Tu lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus. Entonces lanza la palabra de juicio a los espíritus. El que te perturba que no tengas alimento en tu casa es un espíritu. Córrelo de tu casa. El que te está tocando la economía es un espíritu. Lánzalo de tu bolsillo. O sea, tienes el poder para cambiar, pero todavía no te ha dado para ejecutar ese poder. Ejecútalo. No esperes por los pastores. Los pastores no pueden estar en todos los lugares. Pero cuando tú vienes aquí y recibes la palabra, ahora llegas a tu casa y empiezas a pensar, ¿qué cosa hay en mi casa que me está perjudicando? El perro que me está estragando todo. O el gato que me hace travesura en casa y me arruina todas las cosas. Satanás usa los animales. Acuérdense que los demonios pidieron para ir a los cerdos. Y Jesús los autorizó. Entonces, ¿qué cosa está perturbando en tu casa? ¿Qué cosa no te trae paz del reino de Dios? Pues esa cosa tienes que ejecutar un juicio sobre ella. No te quiero en mi casa. Vete en el nombre de Jesús. Jesús ya te derrotó. ¿Qué cosa no te deja tener paz en el matrimonio? ¿Qué cosa? O mujeres solteras, ¿qué cosa que no encuentran un esposo? ¿Qué pasa? Pues lanza una palabra de decreto de juicio a eso. Pide a Dios la revelación y lanza un juicio sobre eso. Yo no quiero eso en mi vida. Porque Dios no me llamó ni me escogió para ser un fracasado. Dios me escogió para ser un vencedor. Amén. Pero el juicio está en tu espíritu, está en tu boca. Lánzalo. ¿Qué cosa es que no te deja tener los logros? Si la Biblia nos dice que Él concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Qué cosa te está impidiendo? Tienes que identificar y tienes que lanzar esa palabra de juicio. Amén. Amén. Yo le dije que estoy de largo. Yo creo que después que me mejoré, pasé a otro nivel y estoy predicando una hora y pico, pero voy a cortar por aquí en esta mañana. Creo que te hablé de las tres cosas fundamentales.
porque hay mucho más. La vida cristiana es mucho más. Pero yo tengo que permitir que el Espíritu Santo actúe a través de mí y en mí. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me lleve a renunciar cosas para establecer otras. No sé si usted me está entendiendo. Hay cosas en mi vida que yo tengo que renunciar. No quiero más, porque eso me ha perjudicado. Pero quiero establecer las cosas del reino en mi vida, porque sé que me van a llevar a otro nivel. Entonces necesitas de que el Espíritu Santo cumpla el proceso de convencimiento, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Colócate de pie, por favor. Yo voy a decir que Satanás está por encima del mundo. Pero yo tengo que lanzar esa palabra para que Él suelte a mi familia, a mis hijos, a mi madre. Yo tengo una madre con 83 años. Y a veces yo la miro y ella está con un espíritu de muerte que se muere. Que se muere. Ella misma a veces lo libera la palabra y me dice, me siento que me voy. Y yo llego y coloco mis manos sobre ella y reprendo el espíritu de muerte. Al ratito ya está sonriendo, bien de bien. Pero lanzo la palabra de juicio. Coloca tu mano sobre el hombro de tu hermano, que está a tu derecha, a tu izquierda. Y repite conmigo esta palabra. Hoy, como profeta de Dios, yo establezco que el juicio, la justicia, brotarán por una acción del Espíritu, de adentro tuyo. Y tú vas a establecer justicia y juicio divino en tu casa, comenzando por tu vida y llegando hasta los tuyos. Para que en tu presencia haya paz de Dios, haya victoria. Hoy yo establezco un juicio sobre el espíritu de miseria, de pobreza. Yo decreto que el espíritu de miseria se va de mi familia, se va de mi casa. Ordeno que la riqueza de esta tierra venga a mis manos. Es de Dios. Y como soy hija de Dios, como soy hijo de Dios, me corresponde. Tomo la posesión, la herencia que Dios me ha dejado. La asumo y la llamo a mis manos. Y decreto que seré un buen administrador de lo que el Padre me ha dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dale un aplauso a Jesús. No te olvides, si tú quieres, aquí hay los libros y hay algunos DVD, 2 DVD que creo que prediqué aquí. Uno es Sube Acá y otro es sobre una palestra sobre diáconos. Pero yo sentí algo. Yo sé que usted ya ofrendó y yo sentí algo que debo de llevarlo adelante, porque sé que viene de Dios. Yo sé que aquí hay un espíritu profético.